Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, saludamos a los espectadores de Televigo y saludamos a nuestro invitado, el presidente de los empresarios de Pontevedra, de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, que nos va a acompañar en los próximos minutos. Señor Cebreiros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. De nuevo, muchas gracias. Presidente, reelegido, se lo pensó mucho, no hizo falta convencerle mucho. Señor Cebreiros, a ver. Realmente quienes se lo tuvieron que pensar fueron los miembros del comité directivo, ¿no? Porque desde el primer momento el equipo que ahora mismo está dirigiendo la Confederación, bueno, en su momento, planteó que teníamos que contar con el aval suficiente de miembros de la Asamblea para seguir. Creíamos que era lo transparente, creíamos que era lo que teníamos que hacer, preguntarle a todos nuestros asamblearios, más de 200, si realmente querían que nosotros siguiésemos como reválida del trabajo desarrollado, ¿no? Y la verdad es que la respuesta nos ha sorprendido gratamente, porque más del 90% de los miembros de la Asamblea depositaron su aval en esta candidatura. Y la verdad es que es un lujo estar en esta confederación. Bueno, eso anima a seguir, ¿no? Si hay ese aval tan importante, a seguir con ganas, con intensidad, con fuerza. Bueno, ganas e ilusión tenemos, compromiso con la Confederación sin duda, y también es verdad que la reflexión que hicimos es si era el momento de cambiar, si era el momento de abandonar, entre comillas, dejar este equipo que hay que reconocer que lo ha hecho muy bien estos últimos años. Ha puesto a la Confederación en una situación económica y yo creo que social que era la que se merece. Si era el momento ante este año y medio tan convulso que vemos por delante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pues si era el momento de cambiar, si era el momento de abandonar ese compromiso. Y la verdad es que no queríamos abandonar, pero queríamos ser revalidados por una amplísima mayoría de los vocales de la Asamblea. Y así fue, y la verdad es que muy contentos. Fíjese que era complicado que estuviésemos hablando usted y yo en algo que ahora ya lo vemos como normalizado, afortunadamente, que es tener como interlocutor a la CEG y tener como interlocutor a la CEP. Echábamos de menos, ahora sí hay dos caras visibles, dos caras que conocen la realidad y de nuevo activadas las dos. La CEP ya estaba, pero en ese equilibrio no echábamos de menos que estuviesen las dos, señor Cebreiros. Sí, la verdad es que estábamos viviendo una situación muy atípica en la Confederación de Empresarios de Galicia, ¿no? Con muchos cambios, con mucho ruido, con algo que molestaba profundamente a los empresarios porque no se veían representados por esa confederación. Los empresarios no somos así. Los empresarios, además, tenemos que trasladar que incluso nuestros políticos y nuestros gobernantes no tienen que ser así. Estar en el conflicto permanente, estar en los medios de comunicación por malas noticias continuamente, eso no es el valor empresarial, ¿no? Y si de algo nos enorgullecemos también dentro de la Confederación es haber ayudado a tranquilizar la Confederación de Empresarios de Galicia con un magnífico representante que ha venido a traer tranquilidad, que efectivamente estamos en los medios trasladando lo que le duele a los empresarios, las necesidades que tienen los empresarios y el territorio. Y desde ese punto de vista, bueno, pues digamos que no lo hemos hecho mal del todo. ¿Qué le trasladan los empresarios precisamente de la provincia de Pontevedra cuando hablamos de sectores estratégicos, cuando hablamos de grandes empresas, pero también las pymes, tan importantes en nuestra estructura, en nuestro tejido empresarial de la provincia? ¿Qué le trasladan para estos próximos 4 años de dar la batalla, presidente? Bueno, lo primero que nos trasladan es que quizás después de tanta pandemia y tanto impacto de la guerra y estos últimos 3 años que hemos vivido, no somos capaces de visionar qué va a pasar en los próximos 4 años. Ahora mismo yo creo que los planes estratégicos de todas las compañías, pero incluso también de las familias, no va mucho más allá de un año. Es decir, vamos a pasar este año y veremos con qué nos encontramos el próximo, ¿no? Porque las situaciones son muy cambiantes. Nadie se esperaba la pandemia, pero tampoco nadie se esperaba la guerra de Ucrania. Es que es verdad. Y llevamos un año con ella. Y el impacto que ha tenido ambos factores, pues es un impacto no esperado. Estas altas de inflación, este coste de los materiales, falta de suministros, los problemas logísticos, la subida de los tipos de interés. Es decir, hace un año y poco teníamos una jornada con un analista de uno de los grandes bancos, un analista jefe de uno de los grandes bancos de este país,
y nos decía que él veía el Euribor durante mucho tiempo, si no negativo, sin crecer mucho más allá del 0. Esto lo decía hace año y poco. Bueno, pues resulta que hoy nos estamos despertando con el Euribor en la proximidad del 4, en un año. En un año, sí. En un año, la inflación que afecta a nuestros productos frescos ha subido más del 15% el coste de los alimentos. Pero es que tenemos inflaciones del 6%, del 8% la subyacente, en Europa por encima del 10%. Esto era una situación que hace un año nadie se la esperaba. Por tanto, hacer planificación a 4 años, imposible. Yo creo que es imposible. Yo al menos no tengo esa capacidad para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué nos dicen los empresarios? Bueno, pues tenemos la gran fortuna de tener un consejo asesor formado por unas 40, 45 empresas de las más grandes de la comunidad autónoma que nos trasladan una visión. Pero el resto de las empresas que representa la Confederación, que estamos hablando de 70.000 empresas en Pontevedra, más del 98% tienen menos de 10 trabajadores. Y a esos es a los que tenemos que hacer el esfuerzo de oírlos. Porque las grandes empresas tienen voz propia. Son capaces de tener interlocución con un gobierno, con un consejero, con un ministro. La tienen. E incluso con los sindicatos. Los pequeños empresarios, los que están por debajo de 25, de 20, de 10 trabajadores, necesitan mucho más que nosotros estemos alrededor suyo prestándoles servicios e incluso avisándole de lo que viene. ¿Qué nos trasladan? Que están viviendo una situación tremenda, con subida de alquileres, con subida de los costes energéticos, de los combustibles, con problemas logísticos muy serios, con problemas de incremento de los costes de personal, ¿por qué no? Pero además, por supuesto, su financiación. Es decir, estos son empresarios que hace 3 años han tenido necesariamente, porque le cerraron su actividad, tenido que contratar créditos ICO. Esos créditos ICO que han venido muy bien para el circulante, ese circulante se ha convertido en deuda. En deuda que se ha prorrogado la carencia de los créditos ICO, pero a partir de abril-mayo hay que empezar a pagarlos. No está prevista una nueva prórroga de la carencia. Por tanto, esos empresarios que le cerraron su tienda porque tenía una mercería, una peluquería, una panadería. Bueno, la panadería no, porque era servicio esencial. Sí. Pero tantos y tantos empresarios pequeños pues han tenido que cerrar. Y esa deuda se ha consolidado como deuda a largo plazo, que ahora la tienen que pagar. Algunos han tenido que hacer préstamos hipotecarios añadidos o préstamos con garantía personal añadidos, que en enero, si tuvieron que revisar sus condiciones de financiación, le habrá subido del entorno del 4 o del 4,5%, su financiación. El salario mínimo ha subido del orden en estos últimos 3 años de un 45%, y estos empresarios no han podido volcar todo este incremento de costes, no ha podido volcarlo a su servicio, porque un taxista no es dueño de las tarifas con las que vende. Una peluquería no tiene fácil la subida de ese precio, de ese servicio, porque tiene otra peluquería enfrente. Aquí el mercado, la competencia es dura. Sí. Pero una agencia de viajes, ¿cómo sube los precios de los billetes o de las noches de hotel si son precios tasados, ¿no? Por tanto, ¿qué nos están transmitiendo? Muchísima inseguridad, mucho miedo de cara a este año, que no hay que ocultar que es un año electoral. Y en un año electoral todas las cosas se paran. Muchos gobernantes piensan más en sus elecciones que en sus ciudadanos. No es fácil legislar porque se paran las convocatorias. Y con 2 más todavía, porque hay 2 elecciones prácticamente seguidas, con un verano de por medio. Que en el caso de Galicia, las primeras elecciones autonómicas y municipales, digamos que tienen un impacto menor porque no hay autonómicas, pero nuestros empresarios venden. También, en Extremadura, venden en Madrid, venden en Cantabria, venden en Asturias, que sí tienen elecciones autonómicas. Se están eligiendo prácticamente todas las comunidades autónomas, excepto las históricas. Sí. Por tanto, eso tiene un impacto. Pero también las municipales y las diputaciones son muy importantes para muchos empresarios que de la política local depende que ellos puedan tener terrazas, puedan tener servicios, puedan abrir más o menos. Después nos vamos a encontrar a final de año
entre noviembre y diciembre, con unas elecciones generales. Elecciones generales. Después de un verano de julio y agosto en donde todo se para en España. Y disolución de cámaras 54 días antes. Si son el 10 de diciembre, que es la última fecha, 16 de octubre. Claro. Si es el 3, pues ya tendríamos que irnos a principios de octubre. Y que nos vamos a encontrar después del 28 de mayo con muchos gobiernos en composición. También. O sea, que no son definitivos y que estarán un mes o mes y medio mientras tengamos la constitución definitiva de esos gobiernos autonómicos, locales y provinciales. Y después, medio año después, más o menos, podemos tener unas elecciones autonómicas. También, es verdad. Entonces, tenemos un año y medio por delante que la experiencia nos dice, por anteriores procesos electorales, que todo se complica mucho. Más las ideas felices que puede tener algún gobernante que para captar una serie de votos lanza pues innovaciones o legislaciones o directivas que sabe perfectamente que no son cumplibles, pero que aspira a conseguir una serie de votos y eso complica aún más la vida de un empresario. De los grandes sectores, de los sectores estratégicos, hay batallas muy importantes, Stellantis, automoción, auxiliar. Hoy mismo comunicaba la dirección que el Sistema 1 tendrá que esperar, pero cuando hablamos de PERTE de la automoción 2, hablamos de las ayudas directas, hablamos de esa plataforma eléctrica que es el futuro de Stellantis. El PERTE del naval, quería preguntarle al señor Cebreiros, y el tercer punto también, el sector agroalimentario, que se está pidiendo que se incluya también pues sectores estratégicos para nuestra economía dentro de ese PERTE del sector agroalimentario. Estas batallas estarán muy presentes en las reuniones de la CEE. Sin duda, es que son las batallas. Nosotros, como decía antes, no ocultamos que tenemos un 98% de pequeñas empresas, pero es que el 2% de grandes empresas que tenemos son estratégicas para el territorio. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que Stellantis no tenga alta tensión. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que se retrase un mes o 2 meses la decisión de un PERTE 2 para el vehículo, para los vehículos eléctricos conectados o autónomos, porque en un mes o 2 Marruecos corre, Turquía corre, Chequia corre. Entonces, tenemos que transmitirle a nuestros gobernantes que el tiempo es una variable muy importante, que para nosotros transcurre a una velocidad totalmente diferente que para los gobiernos. Los gobiernos posiblemente piensan en 4 años. Un empresario tiene que pensar de mes en mes porque su competencia corre. Y ahora tenemos una serie de competencias muy importantes y lo que más me preocupa, unos avisos por parte de la alta dirección de Stellantis diciendo que esto se está retrasando mucho y Turquía espera. O las inversiones en Marruecos se pueden consolidar. Bueno, después nos quejaremos de que no tenemos un gran fabricante o no tenemos una de las líneas de producción. Con respecto al naval, creemos que es absolutamente estratégico el naval en la historia de nuestro territorio, pero es que además tenemos unas empresas que son altamente competitivas, como se está demostrando con las noticias de esta semana. Por tanto, a esas empresas tienen que poder participar en los PERTE del naval para incrementar su competitividad frente a los que tenemos pues, en Polonia, frente al sudeste asiático, frente al norte de Alemania. Es decir, tenemos competidores muy importantes en ese sector. Y desde luego el que tocas en la tercera parte, el agroalimentario, es que Vigo, Pontevedra, todo este territorio de Galicia, tenemos costa, nos nutrimos de pesca fresca y congelada, primer puerto europeo y de los primeros mundiales en descarga de pesca para consumo humano, pero es que tenemos el sector conservero, pero es que tenemos el agroalimentario agroganadero del interior de la provincia de Pontevedra y donde tenemos una empresa como Escoren y Frigolouro explotando pavo, pollo, cerdo. Caramba, si con todo esto no somos capaces de transmitirle al gobierno que el IVA tendría que también ser aplicado, la reducción del IVA, ser aplicado a conservas, a pescado y a carne, pues no sé cómo podemos transmitir más la importancia de estos sectores. Y a este hay que sumarle, por ejemplo, el de la piedra.
que es otro sector muy importante, que además forma parte de esos sectores exportadores que han venido a resolver gran parte del problema y a aportar su superávit a la balanza exterior de Galicia. Comisionado del Corredor Atlántico, compromiso de ayer del comisionado del Corredor Atlántico, de David Lucas, que es el nuevo secretario de Estado de Transportes que sustituyó a Isabel Pardo de Vera, de tener la misma inversión que el Corredor Mediterráneo. Se habló de 16.000 millones de euros, señor Cebreiros, y de empezar a trabajar en ese plan director de cara a octubre de 2023. ¿Qué sensaciones le dejó la nueva reunión después de la de Santiago? Decían sus colegas de Asturias y la presidenta que ojalá se mantenga el espíritu de Santiago, apelando a esa de las primeras citas. ¿Qué sensaciones le deja esa reunión, el compromiso también adquirido? Agridulces. Agridulces porque, por una parte, ya era hora de que tuviésemos un comisionado. Llevamos un poquito de retraso frente a otros territorios de este país que tienen comisionado desde hace prácticamente 5 años. Llevamos retraso de casi 5 años en el Plan Director de Infraestructuras. Agridulce porque bienvenido sea el comisionado, bienvenido sea el compromiso de la anterior secretaria de Estado en el nombramiento de ese comisionado, cumpliendo también el mismo día de esa reunión en Santiago con el nombramiento de él, pero vamos lentos. Nuestra visión es que vamos lentos no por el comisionado, sino porque llevamos tanto retraso en estos 5 últimos años que tenemos que ir muchísimo más rápido. Mucho más rápido con el plan director, mucho más rápido con las reuniones, mucho más rápido con escuchar al sector y los problemas que tenemos. Porque si esperamos a octubre al plan director, no sé si llegamos a tiempo. No sé si llegamos a tiempo con lo que habíamos comentado anteriormente, con unas elecciones, con un ministerio que no sabemos si va a estar en funciones o no, o por lo menos va a estar sin tomar decisiones porque no puede hacerlo, ¿no? Europa está pidiéndonos que vayamos a otro ritmo. Y después, por último, agridulce porque, siendo importante el Corredor Atlántico, yo no me llega el compromiso de que se va a invertir lo mismo en el Atlántico que en el Mediterráneo. Yo quiero hablar de noroeste. Porque el Atlántico pues, es un magnífico corredor, igual que el del Mediterráneo, pero el que no estaba pintado era la variante del noroeste. Donde se han juntado las 3 comunidades autónomas, tanto en la primera reunión en Santiago como las que hemos hecho en Oviedo y en Madrid en su momento, como esta última, fueron las 3 comunidades autónomas, con los agentes económicos y sociales detrás, es decir, con toda la sociedad, porque el noroeste estaba por detrás. Por tanto, queremos compromiso para el noroeste. Dentro de eso se enmarca del Corredor Atlántico, fantástico. Si cuando se habla de que el Corredor Atlántico va a recibir 16.000 millones, significa que el noroeste va a recibir los 8.000 millones que nosotros ya tenemos presupuestados desde hace 5 años, las inversiones necesarias, fantástico, pero más rápido. O sea, que 8.000 sería para el noroeste. Para el noroeste. Y el resto que llegue a Algeciras. Claro, porque es importante que se desarrolle los plazos, los fondos estructurales o fondos europeos, dar esas batallas porque los marcos europeos o las ventanas están ahí para los fondos. Claro, tenemos la red básica, que no nos pase lo que nos puede estar pasando con pasajeros, ¿no? Que resulta que, bueno, no entra en la red básica, entonces ya alguien nos está diciendo que vamos a la red básica ampliada, nos acaban de meter 10 años, y alguien nos dirá que vamos a la red general, y entonces nos meten otros 10. Galicia y el norte de Portugal no se pueden permitir estar 25 años más o 27 años más sin un tráfico de mercancías por tren de alta velocidad y una alta velocidad de pasajeros. Pues esperemos acontecimientos, a ver si hay buenas noticias. ¿Se reunirán con el comisionado también ustedes, señor? Sí, bueno, teníamos previsto una reunión para este jueves, pero creo que le ha surgido un problema en agenda, que lo han llamado del Ministerio y se ha cancelado, con lo cual entiendo que en breve nos volverá a convocar para una reunión con los empresarios. Pues será también una cita importante. Señor Cebreiros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. A vosotros, como siempre. Gracias a Jorge Cebreiros, que nos ha acompañado. Despedimos en la tele, volvemos en la radio, que tenemos que saludar a Agustín Vigo con esos timos 4.0, que los amigos de lo ajeno, estos sí que no descansan. Ahora volvemos.